Dios les bendiga. A continuación vamos a ir a la palabra del Señor. Hay un mensaje preparado para cada uno de nosotros y lo más importante es permitir que la voz de Dios entre a nuestro corazón y nos permita obedecer lo que el Señor quiere que obedezcamos en este tiempo. Quiero invitarles a que hagamos una corta oración para que luego vayamos a la palabra. Señor, yo te quiero dar gracias por este tiempo, por esta hora, Señor, por cada persona, Padre, que hoy, Señor, está sintonizando, Padre Celestial, esta transmisión, este video, para que sea tu presencia hablando a sus vidas, Señor. Queremos pedirte, Dios, que nos hables y que nos permita, Señor, entender lo que tu palabra nos quiere decir. Te adoramos, te bendecimos y todo lo sometemos a tu señorío, amado Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los huracanes, hay o las ciudades costeras de Estados Unidos, cada 2 años, cada 3 años, tienen que prepararse para un suceso eh, que va a acontecer, valga la redundancia, eh, bien sea que quieran o bien sea que no. Y estoy hablando de los huracanes. Los huracanes, las tormentas tan tremendas, yo creo que tú has tenido la oportunidad de ver en noticias cómo azotan estas ciudades costeras y cómo destruyen casas, bueno, todo lo que esté a su paso. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque en la palabra del Señor encuentro una historia muy similar con el tema de los huracanes. Entiéndase por huracanes aquellas circunstancias que no vamos a poder detener y que van a suceder, así como estas personas allí en Estados Unidos específicamente. Escuchaba unas entrevistas donde ellos cuentan cómo cada año se tienen que preparar para esperarlos, para enfrentarlos. Un fenómeno natural que no pueden detener, pero para el cual se tienen que preparar. Encuentro en la palabra del Señor unas circunstancias muy similares. Y es que todos los que yo creo que me están escuchando y viendo saben que en la vida hay circunstancias que llegan, las cuales no podemos parar, pero a la luz de la Biblia sí podemos prepararnos para enfrentar. Y yo le quiero hablar de una historia en particular que vivió el Señor Jesucristo y los discípulos. Tanto el Señor Jesucristo como los discípulos tuvieron que enfrentar cada uno un huracán. Entiéndase por un huracán, una circunstancia que no iban a poder detener, pero que sí debían enfrentar. Entonces yo le quiero invitar que mientras que voy predicando, vamos hablando, vamos leyendo la palabra, usted pueda pensar en esas circunstancias que en su vida han llegado como enfermedades, en esas circunstancias como accidentes, como esa bancarrota, como esa desilusión, bien sea matrimonial, bien sea sentimental, tristemente aún ese divorcio que llegó, no sé, esa circunstancia difícil que llegó a tu vida que nunca pensaste que te iba a tocar enfrentar. Nunca pensaste que iba a llegar, perdón, pero que simplemente llegó. Y yo te puedo dar un ejemplo muy claro que estamos viviendo hoy. La pandemia. ¿Quién iba a pensar que esto nos iba a suceder? Nadie, ¿cierto que sí? Esta pandemia yo la podría titular como un huracán. Una circunstancia que iba a llegar, un fenómeno que llegó y que muchos posiblemente estaban preparados, otros no. Creo que la mayoría no. Y así en la misma circunstancia la palabra de Dios nos cuenta una historia similar con Jesús y con los discípulos. A continuación quiero que me acompañes a Marcos capítulo 14. En el versículo 26 en adelante se nos comienza a contar esta historia. Y dice así la palabra de Dios. Dice, cuando hubieron cantado el himno, está hablando de Jesús y sus discípulos, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Mire la noticia que Jesús le está dando a sus discípulos. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, y aquí viene el huracán que Jesús tiene que enfrentar. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahí está la circunstancia que cada uno de ellos va a enfrentar, el huracán que tienen que enfrentar. Jesús ser herido como el pastor de la profecía y los discípulos ser dispersados. Es una mala noticia que Jesús le está abriendo el corazón y les está contando a los discípulos y se las cuenta porque es el huracán que no pueden detener.
Es algo que tienen que enfrentar y están a punto de hacerlo. Y dice la palabra y continúa diciendo, versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, dijo Pedro. Versículo 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús le estaba contando a Pedro el huracán que tenía que enfrentar. Pedro no se lo creyó. Versículo 31. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús les cuenta lo que va a suceder, el huracán que se avecina, la circunstancia que viene de camino. Pero los discípulos dicen, no, cuando llegue yo me voy a comportar de esta manera. Y continúa el relato, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. En este pasaje encontramos la circunstancia que Jesús y sus discípulos tenían que enfrentar, el huracán que se avecinaba. Y Jesús, usando su pensamiento, su corazón, siendo el Hijo de Dios, entiende que esta palabra de heriré al pastor, el huracán que él tiene que enfrentar, y los discípulos, las ovejas serán dispersadas, que se la especifica con más de nuevo a Pedro diciéndole, Pedro, me vas a negar 3 veces. Contándole lo que va a suceder, Jesús piensa en algo importante para poder enfrentar esto que se avecina, y es la oración. Y los lleva allí a que oren con él. Y dice la Biblia, lo que acabo de leer, que Jesús se adentra en aquel lugar para orar. Jesús piensa y dice, frente a lo que viene, yo no lo puedo detener. ¿Qué es herir al pastor? La cruz que tenía que enfrentar. Esto no lo voy a poder detener, es algo que tiene que pasar, me voy a preparar en oración para enfrentarlo. Jesús sabía que sus discípulos también cada uno tenía que enfrentar su propio huracán. Dijo Jesús, lo mejor que puedo hacer por ellos es llevarlo a que oren. Alguien una vez decía, pastor, ¿y si yo no puedo evitar el huracán? Entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué orar si no se puede evitar? Te voy a decir una gran verdad. La oración, cuando no evita los problemas, nos prepara para enfrentarlos. Y por esa razón, la invitación que yo te quiero hacer en esta hora y en este tiempo de pandemia que estamos viviendo es que no dejes de orar. Porque el mismo Jesús, sabiendo lo que tenían que enfrentar, incitó a sus discípulos a que velaran, a que oraran, a que buscaran ese tiempo de oración. Mi hermano, muchos venían orando. Muchos veníamos orando, incluso diciéndole al Señor, Señor, guárdanos de cualquier enfermedad. Pero resulta que en la inmensa y soberanía de Dios estaba destinado que viniese una pandemia. La oración posiblemente no detuvo la pandemia porque la estamos viviendo, pero sí nos va a preparar y nos sigue preparando en este tiempo para que la enfrentemos. Por eso la invitación que yo te quiero hacer a ti es que ores. Y te quiero dar en esta noche, o en este tiempo, en esta tarde, te quiero dar 3 razones por las cuales tú y yo tenemos que orar. Aunque el huracán no se puede evitar, aunque esta pandemia que ya llegó, ya no llegó, ya tenemos que tomar las medidas de prevención, tenemos que enfrentar esto, tenemos que aprender a vivir con esa circunstancia, no tenemos que dejar de orar por 3 razones que en esta noche te quiero dar a la luz de la palabra. Y dice la Biblia en esta circunstancia que Jesús estuvo muy triste y continuó leyendo en el versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y aquí viene la primera razón por la cual entonces tenemos que orar. Dice el versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Versículo 38.
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 39. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Yo quiero que tú notes a lo largo de esta historia las reacciones del que oró y las reacciones de los que no oraron. El que oró fue Jesús y los discípulos lo que se la pasaron haciendo fue durmiendo. Yo quiero que tú a continuación, a lo largo de esta prédica, notes cómo la oración influye tanto en Jesús que lo preparó para enfrentar el huracán que venía, que era la cruz. Si tú y yo venimos orando desde hace mucho tiempo, y es que está comprobado, y lo tengo que decir, aquellas personas que me están escuchando, que han venido orando y que saben que orar desde antes de que nos cogiera esta pandemia, esta circunstancia difícil mundialmente que estamos viviendo, aquellos que veníamos orando, claro que nos ha afectado, pero hemos tenido el respaldo y la cobertura de Dios. Y eso es una verdad que yo tengo que decirte a ti. Si tú consideras que antes de la pandemia tu oración no estaba muy fuerte, yo te quiero invitar que esta pandemia, este huracán, te abra los ojos para que entiendas que debes orar y que orar vale la pena por 3 razones. La primera, para resistir. La primera razón por la cual usted y yo tenemos que orar en este momento, más que nunca, es para resistir. Para resistir el huracán, para resistir esta circunstancia que se nos vino encima, esta pandemia. Para resistirla, Jesús le dice a Pedro, velen y oren, por favor. Ustedes se la han pasado durmiendo y ustedes no han entendido, no me han querido entender lo que vienen. Y cuando dice la Biblia que estos hombres estaban cargados de sueño, yo le quiero contar a usted y le quiero preguntar, ¿verdad que cuando uno está muy preocupado y tiene un problema muy grande, usted puede dormir? Yo creo que la mayoría concordaríamos en que no, ¿cierto? Pero el que ellos estuviesen cargados de sueño, como dice la palabra, es que no tomaron muy en serio la advertencia que el Señor les hizo. Y esta pandemia sí que nos ha quitado el sueño a más de uno, pero para que oremos y para que vayamos a su presencia. La primera razón por la cual tú y yo tenemos que orar es para resistir. Le dice Jesús a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la tentación? ¿Qué tentación puede enfrentar una persona cuando no ora? Y le voy a decir cuál. No fue la del sueño. Esa no es la tentación en el pasaje. La tentación la entiende Pedro más adelante, cuando ha vivido el negar a Jesús. Años más tarde, en Primera de Pedro, él nos pone al descubierto algo que aprende por esa circunstancia y dice por allí en Primera de Pedro capítulo 5, dice, velen y oren, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a cual resistid firmes, dice, en la fe. ¿Sabe qué entendió Pedro después de años? Esto que Jesús le dijo una noche. ¿Qué resistir qué? Cuando una persona no está muy bien en su oración con Dios y llega un problema, es tentada a una circunstancia, a olvidarse de Dios. Es tentada a dejar y a decepcionarse del Señor porque llegó el problema y como no ha orado, como su relación con Dios no es fuerte, entonces la circunstancia lo atemoriza, lo llena de miedo para que no crea y para que se llene de temor frente a las circunstancias. ¿Cuántas personas la pandemia ha sacado al descubierto tantas cosas? Ha sacado al descubierto lo que había realmente en el corazón de muchos frente a Dios. En unos, la fortaleza que tenían porque andaban bien con Dios, y en otros, la debilidad tan grande que había porque sintieron morir y desfallecer frente a una circunstancia de enfermedad. Yo te quiero decir algo importante. Note algo importante en el pasaje. Cuando Jesús ha orado por primera vez y viene a Pedro específicamente, mire cómo lo llama. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón. Quiero preguntarte, ¿por qué lo llama Simón? ¿Por qué no lo llama Pedro? Si a Dios le encanta cambiar nombres en la Biblia, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Ya no te llamarás más Simón, sino Pedro. ¿Sabe qué significa Simón? Significa caña frágil. Y Pedro significa roca. ¿Por qué Jesús, si ya le había cambiado el nombre a Pedro, aquí cuando está a punto de morir lo llama Simón? ¿Sabe por qué? Porque estaba notando a un hombre como caña frágil.
Alguien que me diga amén. Yo sé que usted me está diciendo, yo sé que usted me está diciendo amén allá. ¿Sabe por qué lo llama Simón? Porque tristemente no está viendo a esa roca firme que debió haber orado para enfrentar esa circunstancia ese tiempo atrás. Si tú vienes orando desde ese tiempo atrás, yo te quiero decir y estoy seguro que aquellos que vienen orando y buscando de Dios desde hace mucho, esta pandemia claro que nos azotó, pero no de la misma manera en que aquellos que no tenían una relación fuerte con Dios. Yo te quiero incitar hoy a que si no has tenido una relación fuerte con Dios, entres hoy a orar y entres hoy a buscarlo para que no seas tentado a abandonar el barco, para que no seas tentado por los temores y el miedo de una enfermedad, morir sin Cristo, para que no seas tentado a renegar contra Dios o a echarle la culpa al Señor. No seas tentado a esto. Seas más bien fortalecido en la oración y la oración te prepare para resistir el huracán de la pandemia. ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo creo que bien, ¿cierto que sí? Y continúa el relato diciendo esto: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por esa razón, tenemos que fortalecer nuestro espíritu y la perla que nos da la Biblia es la oración. Y yo quiero invitarte que cuando tú pienses en la oración, no pienses en algo anticuado. La oración tiene tanto poder que te puede preparar para resistir. Recuerda esto: hay circunstancias en la vida que no vamos a poder detener. Yo creo que todos oramos y le pedimos: Señor, que no nos enfermemos. Señor, que no lleguen esas circunstancias. Pero ¿cuántos hermanos están batallando en este momento contra un cáncer que llegó inesperado y aman al Señor? Ese huracán tienes que enfrentarlo. Por lo tanto, tienes que orar para resistir ese huracán. Amén. Continúo hablando y diciendo lo siguiente: dentro de la línea de tu vida, Dios ha estipulado grandes bendiciones. Dios ha estipulado grandes milagros y cosas hermosas en tu vida, promesas y bendiciones. Nos encanta escuchar eso. Pero ¿qué pasa si yo te dijera que en la línea de tu vida Dios también sabía que a los tantos años te ibas a enfermar, que a los tantos años iban a suceder estas cosas? Jesús sabía que en la línea de su vida como humano, a los más o menos 33 años, iba a tener que enfrentar algo que se llamara la cruz. Y por eso va a orar, porque necesita orar. La Biblia nos dice que estaba angustiado y triste. Eso nos dice la palabra. Esta es la primera razón por la cual tienes que orar, para resistir. La segunda razón por la cual tienes que orar. Dice el versículo que va por tercera vez. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Jesús los manda ahora sí a dormir. Les dice: vayan y duerman y descansen. Pero de una vez dice el pasaje lo siguiente. En todas las versiones aparece igual. Leo de corrido: dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. ¿Por qué Jesús dijo esto? Duerman ya, y al instante les dice: basta, la hora ha llegado. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos de nuestros problemas o de los huracanes que llegan que ya no va a haber tiempo ni para hacer locha ni para orar siquiera. Sino la segunda razón por la cual tú tienes que estar orando en este momento, para enfrentar. Ya llegó el momento de que la oración cesó. El que oró, oró. Y el que no, lo siento, llegó el momento de enfrentar el problema. ¿Cómo te va a ti a coger? ¿Cómo te cogió a ti esta pandemia, amigo mío? Y yo quiero que a continuación tú notes las siguientes reacciones. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12. Judas sí que ni oró, ¿cierto que sí? Porque ni estaba por ahí. Dice: uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Versículo 47. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. En otro evangelio se nos dice que el nombre de este que le cortaron la oreja era Malco.
¿Notas la reacción del que oró y del que no oró? El que oró, Jesús, ¿cómo se está comportando para enfrentar la tentación? En silencio, callado, porque está enfrentando su situación, porque oró. Y el que no oró, el que durmió, ¿cómo está enfrentando la situación? Con violencia. Está sacando la espada, está queriendo en sus fuerzas detener el huracán. Y ya no se puede. Por eso, aquellas personas que venían orando desde hace muchos años, les quiero felicitar y sé que me pueden dar testimonio de que esta pandemia, este huracán que nos llegó, nos está cogiendo con una reacción distinta. Si tú eres de las personas que venías no teniendo una buena relación con Dios, esta pandemia te está hablando para que hoy tengas una relación con Dios fuerte. Y es muy triste ver hermanos, amigos que decíamos amar al Señor, que decían tener una relación con Él, verlos angustiados, verlos muy tristes hasta la muerte, verlos reaccionando en sus fuerzas. Esto está dejando al descubierto una gran verdad, que nos hizo falta oración. Y como dice la Biblia, Dios siempre nos advierte de las cosas y Dios nos venía advirtiendo desde hace mucho tiempo. Por eso es que Dios nos insiste en que oramos, porque nosotros como seres humanos no conocemos el futuro, pero Dios sí lo conoce. Y cuando Dios te dice que ores, hazlo, aunque en tu presente no estés viviendo nada malo, porque tú no sabes qué va a llegar. ¿Quién lo diría que en este 2020 íbamos a enfrentar una pandemia la cual frustró sueños, frustró metas, frustró proyectos, nos tocó aplazar muchas cosas? ¿Quién lo diría? Pero había una cosa que Dios nos venía insistiendo: oren, oren. Y Dios sabía por qué nos estaba diciendo. Te quiero invitar a que tú ores, porque la segunda razón por la cual tú y yo debemos orar es para enfrentar. Una persona, es muy claro, cuando una persona ha orado y enfrenta un problema, su reacción es una. Pero cuando una persona no ha orado, no tiene una relación buena con Dios, enfrenta los problemas de una manera triste, de una manera que deja al descubierto su humanidad y su fragilidad. Pedro aquí se salió de los chiros y quiso cortar orejas y quiso detener el huracán en sus fuerzas. ¿Lo pudo detener? No, quedó re mal. Porque la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo reprende a Pedro de alguna manera y sana al hombre que le corta la oreja poniéndosela otra vez. Pedro viene a solucionar lo que Pedro estaba destruyendo. Entonces te quiero invitar a que tú ores por dos razones hemos visto. La primera, para resistir los huracanes. La segunda, para enfrentarlos. Y si tú vienes orando, te felicito. Creo que los mayores testimonios que vamos a contar cuando nos podamos reunir en nuestras iglesias es los milagros que Dios hizo porque aumentamos nuestro tiempo de oración. Y tercero, para ir terminando, porque la historia no termina ahí. Sigue diciendo la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 48. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así. Escuchen lo que dice el mismo Jesús. Pero debe ser de esta manera. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Aquí está la tercera razón por la cual usted y yo tenemos que orar. Primero, para resistir. La segunda, para enfrentar. Pero la tercera, para entender. Cuando una persona ora y tiene una relación de oración con Dios, logra entender por qué pasan los huracanes. A veces no entendemos, y esta es una de las grandes cosas que nos diferencia de Dios en nuestra relación con Él. No entender por qué pasan cosas malas. Porque la Biblia nos demuestra, con muchos personajes, que a las personas buenas también le pasan cosas malas. Y Jesús dice, cuando lo apresan allí, cuando le echan mano, cuando lo apresan y se lo llevan preso, Jesús dice, debe ser así, para que se cumplan las escrituras. Dígame quién está sereno en el momento de la circunstancia de problema. ¿Quién está sereno? Jesucristo. ¿Por qué? Porque oró. ¿Quiénes están alborotados, peleando, hasta insultando, yo creo? Los discípulos. ¿Por qué? Porque no oraron. ¿Quién entendía y que debía ser así? Jesús. ¿Quiénes no entendían? Los discípulos. Y termina el pasaje diciendo, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué quisieron hacer? Huir.
y dejaron a Jesús solo. La tercera razón por la cual debes orar es para entender. Hay una frase que a veces suena un poco desgastada, pero que es una frase verdadera dentro de la vida cristiana, y es esta: Dios con todas las cosas tiene un propósito. Y Dios, aun con las circunstancias difíciles que nos suceden, tiene un propósito. Entenderlo a veces se nos complica, pero por esa razón tenemos que orar. ¿Por qué razón o con qué propósito Dios ha permitido este huracán de pandemia que estamos viviendo? De pronto algunos lo han entendido en su vida personal. Dios permitió esta pandemia para que yo valore mi familia y pase tiempo con mi familia. Dios permitió esta pandemia para que yo dependa de Él ahora sí. Dios permitió esta pandemia para que yo entienda que sin Él no soy nada y que Él es mi protector. No sé qué estás entendiendo. Pero si tú te entras en oración, es seguro que las preguntas o las más grandes preguntas que le tienes a Dios, Dios te las va a responder. Jesús nos enseña la actitud de Él al haber orado y la actitud de los que no oraron. Mi hermano, usted y yo en este momento nos encontramos enfrentando una pandemia. La gran pregunta que yo tengo es: el pueblo de Dios, la iglesia cristiana en general, ¿cómo estamos tomando esta pandemia? ¿Con serenidad como Jesús? ¿Porque venimos orando? ¿O nos está ganando el miedo y la desesperación y la violencia? Yo te quiero dejar esa reflexión y quiero terminar con lo siguiente. Quiero terminar con la oración que Jesús hizo en Getsemaní. Una oración muy profunda, muy linda, que es la que yo quiero invitarte a ti y a mí que hagamos. La oración fue la siguiente. Y decía Jesús en el Getsemaní: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Será que hacemos esa oración? Te invito a que oremos de esa manera. ¡Qué ejemplo de oración! Jesús diciéndole a Dios: Señor, para ti no hay nada imposible. Si tú quieres que yo no vaya a la cruz, tú lo puedes hacer. Y yo te quiero pedir que pases de mí esta copa. ¿Hay otro camino que no sea la cruz?, dice Jesús al Padre en Getsemaní. Pero termina Jesús diciendo en su oración: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le quiero decir que sí, fue voluntad de Dios permitir una pandemia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos a comportar? Quiero invitarte que allí donde estás ores conmigo al Señor. Padre, queremos darte gracias porque tú eres fiel y soberano. Nadie contaba, Señor, con esta circunstancia que estamos enfrentando. Este huracán. Y posiblemente allí en casa hay muchos enfrentando huracanes, Señor, como enfermedades, desilusiones, problemas, crisis, cosas que no esperábamos que nos pasaran, pero llegaron de un momento a otro. Señor, ayúdenos a orar para resistir, para enfrentar y para entender. Ayúdanos a resistir, Señor, porque cuando la oración no evita un problema, nos prepara para enfrentarlo. Y queremos orar como iglesia. Y quiero pedirte a ti que estás en casa que le digas al Señor: Señor, ayúdame a aumentar mi tiempo de oración. ¿Sientes que estás haciendo las cosas en tus fuerzas? ¿Sientes el deseo de desquitarte? ¿Sientes como muy fuerte el deseo de hacer las cosas a tu modo de verlas y a tu modo de pensar? Creo que nos está haciendo falta orar. Creo que nos está haciendo falta ir a la presencia de Dios para entonces enfrentar los problemas y los huracanes como Jesús los enfrentó, con serenidad. Porque Jesús resistió, Jesús enfrentó y Jesús entendió. Quiero invitarte a que allí donde estás ores conmigo, porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sometió a orar, ¿quiénes somos tú y yo para no hacerlo? Y quiero invitarte a que abras tu corazón y allí donde estás le digas: Señor, todo es posible para ti. Puedes decirle conmigo al Señor: Señor, quita esta pandemia. Sana, Señor, nuestra tierra. Que desaparezca ese virus. Digámosle a Dios. Digámosle al Señor: Padre, sana a los enfermos, Dios del cielo. Dile conmigo al Señor allí: Señor, sáname de esta enfermedad. Dios, guárdame del huracán que viene. Que Señor, que se evite, que no tenga yo que pasarlo. Dígale a Dios conmigo.
Creo que ninguno de nosotros le pedimos a Dios que nos pruebe. No creo que lo hagamos, pero las pruebas a veces llegan. Pero pidámosle a Dios y digámosle en nuestra voluntad: Señor, aparta de nosotros las pruebas. Quita este COVID-19 del mundo, Señor. Pero ahora abramos nuestro corazón para decirle: Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya. Porque tu voluntad es la correcta, porque tu voluntad es la perfecta. Y para terminar esta oración, dile: Señor, ayúdame a resistir, a enfrentar y a entender. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús y te doy toda la gloria y el honor, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor. Amén y amén. Recuerde que el que oró, Jesucristo, y el que resistió, enfrentó y entendió el propósito por el cual sucedió este huracán, está sentado hoy a la derecha de Dios, y aunque vivió la cruz, resucitó y está sentado a la derecha de Dios porque vivió el huracán, lo enfrentó como Dios mandó. Así que te invito a que tú y yo enfrentemos estas circunstancias difíciles que estamos viviendo de la mano de Dios para que de esa manera salgamos victoriosos. Dios te bendiga.